Entonces, esta es la resolución de la guía de funciones y geometría, que es la guía formativa, la cual tiene dos problemas, tiene dos problemitas. Uno que se llama el viaje y el segundo problema se llama Chichén Itzá. Entonces vamos a partir primero con el de el viaje. El viaje es un ejercicio muy completo porque podemos trabajar con las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente, las cuales a nosotros nos permite, la función seno, coseno, tangente nos permite a nosotros relacionar los lados con los ángulos de un triángulo rectángulo. Los lados con los ángulos de un triángulo rectángulo. Solo en ese caso nos sirve esas tres funciones, que nos permite calcular ángulos y lados distintos. Entonces vamos a, primero que nada, hacer una pequeña introducción respecto al el triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo lo vamos a dibujar acá. Tenemos aquí. Aquí tienen que tener paciencia porque como estoy dibujando, hay que hacerlo con un poquito más de lentitud. Entonces aquí, este es nuestro triángulo rectángulo. Entonces, solamente para este tipo de triángulo es que a nosotros nos sirve las funciones seno, coseno, tangente. ¿Ok? Entonces acá vamos a anotarlas, donde lo primero que las características del triángulo rectángulo es que, si ustedes se fijan aquí, tenemos lógicamente tres lados, y aquí nosotros vamos a dibujar el ángulo recto. Este es nuestro ángulo recto, que dijimos que ese ángulo recto mide ¿cuánto? Exactamente, mide 90 grados. ¿Ok? 90 grados. También le recuerdo que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, cualquiera, este más ese más este otro, siempre suman 180 grados. Normalmente a este ángulo de aquí se le llama alfa, a este ángulo de acá se le llama beta, que son letras griegas, y al ángulo de acá arribita se le llama gamma. Entonces, siempre en cualquier triángulo del planeta Tierra, alfa más beta más gamma siempre va a sumar 180 grados. ¿Ok? Por lo tanto, en un triángulo rectángulo, que es un triángulo especial, donde uno de sus vértices mide 90 grados. Entonces aquí nosotros podemos, los vértices del triángulo son A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula. Los ángulos, normalmente se trabaja con el ángulo alfa de este rinconcito que es en el vértice B, y nosotros los lados de este triángulo rectángulo tienen nombres específicos. El lado que está al frente, el lado que está siempre al frente del ángulo rectángulo, del ángulo recto, perdón, se llama hipotenusa. Hipotenusa. Nunca olvidar eso. El lado que está opuesto al ángulo alfa se llama cateto opuesto. Cateto opuesto. ¿Ok? Y el otro lado que me falta, que es este lado de acá, se llama cateto adyacente. Cateto adyacente. ¿Ok? Esas son las características de un triángulo rectángulo. Siempre, ya sea rectángulo o no, recuerde que los triángulos interiores suman 180. El lado que está al frente del
del vértice C o del ángulo recto que está aquí, en la hipotenusa. Con respecto al ángulo alfa, que siempre está aquí, el opuesto se llama cateto opuesto y este otro lado se llama cateto adyacente. Luego, la relación que existe entre estos lados y estos ángulos en un triángulo rectángulo se trabajan con las funciones trigonométricas seno, coseno, tangente. Pero el seno es seno de este ángulo que está aquí, ¿ya? Entonces sería seno de alfa es igual a cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Hipotenusa, ¿cierto? En cambio, el coseno de ese ángulo alfa va a ser el cateto adyacente, todo eso dividido por la hipotenusa también, ¿cierto? Y finalmente, la función tangente de un ángulo alfa, que siempre este que está aquí, ese es mi ángulo alfa, y ese es mi ángulo alfa, ¿ok? Ese va a ser el cateto opuesto partido por el cateto adyacente. Por lo tanto, ¿qué significa todo esto? Significa que todo esto que está de aquí son ecuaciones al final de cuentas, donde siempre yo en estas ecuaciones donde tengo un valor, tengo tres componentes. Por ejemplo, del seno tengo un componente que es el ángulo, o el seno del ángulo, que eso se calcula con una calculadora. También tengo el cateto opuesto, que es el que está aquí, y eso tiene un número. Ese cateto opuesto mide algo, con una wincha se mide. Y la hipotenusa también está acá y se mide también con una wincha. Por lo tanto, normalmente esta relación seno, coseno o tangente nos pide calcular uno de los tres componentes, ¿ya? Me pueden pedir que calcule, por ejemplo, el ángulo alfa, ¿ya? Entonces, el ángulo alfa, yo tengo tres opciones de calcular el ángulo alfa, porque es siempre el mismo. Puedo calcular con seno, puedo calcularlo con coseno, puedo calcularlo con la tangente. Por ejemplo, si yo quiero calcular este ángulo alfa, porque me lo piden en la prueba, ¿cuánto mide el ángulo alfa? Para eso la única opción que tengo es que necesito obligatoriamente tener los otros dos componentes de la ecuación. Necesito tener el cateto opuesto, tantos metros, necesito tener la hipotenusa, tantos metros, se hace la división, me da un numerito. Y finalmente yo calculo el arcoseno, que recuerde que con la calculadora es Shift Tan o Shift Sen en este caso. ¿Se acuerdan? Aquí está la tecla Shift. Entonces uno que pincha, yo coloco Shift, seno, y me queda así, seno a la menos 1, de un numerito X, 0,88 por ejemplo. Entonces al pinchar igual, ahí me dio el ángulo, ¿ya? Al calcular el arcoseno de 0,88, que podría ser la división del cateto opuesto partido por la hipotenusa, supongamos que me dio 0,88. Entonces, si me piden el ángulo, alfa, usted calcula shift sen de 0,88 y arrojó este numerito, 61,64. Entonces, este ángulo alfa estaría midiendo 61,6 grados sexagesimales, se llama. Y recuerde que su calculadora acá arribita tiene que estar ese símbolo D, ¿ya? Porque nosotros tenemos, la calculadora puede estar en tres formatos distintos, que es DEG, RAD o GRA. Nosotros siempre vamos a trabajar con el que dice DEG, que es degree en inglés. RAD es radianes y GRA es gradianes. Nosotros, nuestra calculadora siempre tiene que estar con una D. Cuando usted se fija acá arribita, que diga una D, puede tener una R, una G, pero entonces si está con R o G, usted la tiene que cambiar pinchando el 1 y tiene que haber una D pequeñita acá arriba, o si no, no me sirve. ¿Ok? Siguiendo con los cálculos acá, si en el ejemplo me pidieran, oye, calcúlame el cateto opuesto, calcúlame el cateto opuesto. ¿Cuánto medirá este cateto opuesto de un triángulo rectángulo? Bueno, la única forma que tengo de saberlo por ahora es revisando
¿cuál de mis funciones trigonométricas está presente el cateto opuesto? Si usted se fija, el cateto opuesto está presente aquí en la función seno, pero también está presente en la función tangente. Sin embargo, no está en la función coseno. Entonces, la función coseno automáticamente usted la descarta porque no tiene el cateto opuesto que ando buscando. Luego, mi ecuación, supongamos que la voy a hacer con tangente, ¿ya? Tangente de alfa. Entonces, le vuelvo a insistir que usted tiene tres componentes. Uno es el ángulo alfa, el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tenemos tres. No, pero para transformarlo en una ecuación, nuestra incógnita en este caso, supongamos que es el cateto opuesto. Obligatoriamente tengo que tener el ángulo alfa, me lo tienen que dar, y también me tienen que dar el cateto adyacente para poder despejar el cateto opuesto. ¿Ok? Siempre me dan dos y me falta uno. Me dan el ángulo, me dan el cateto adyacente y me piden la hipotenusa. ¿Eh? O me piden el cateto adyacente, me tienen que dar el ángulo y me tienen que dar el cateto opuesto. ¿Ok? Siempre es así. Son ecuaciones. Cada una de estas tres son ecuaciones donde de los tres me tienen que dar obligatoriamente dos para poder despejar la incógnita que sería el componente número 3. Ya, hasta aquí vamos a llegar con este pequeño repaso respecto al triángulo rectángulo. ¿Ok? Yo esto lo voy a borrar ahora entonces para recordarles qué pasa con los otros triángulos. ¿M? Vamos a borrar lo más rápido que se pueda aquí. Más rápido que se pueda. Para ahora trabajar con nuestro otro triángulo, que es el triángulo eh, equilátero y el triángulo isósceles. ¿Ya? Borramos, 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 borramos. Listo. Vamos, ¿qué es lo que coloqué ahí? Eso, estaba más grandecito. Entonces ahora vamos a trabajar con el triángulo, ¿cuánto dijimos? Equilátero. Equilátero. Aquí, aquí vamos a dibujar un triángulo que es el equilátero, que recuerde usted que es un triángulo que todos sus lados son iguales. Todos los ángulos son iguales. Y todos los lados también son iguales. Esa es la característica de este triángulo que acabo de dibujar aquí, que se llama triángulo equilátero. Por lo tanto, el triángulo equilátero se dibuja así, ¿sí? Que ese lado es igual a ese lado y es igual a ese lado. Por lo tanto, si usted le están pidiendo, oye, ¿cuánto mide el perímetro de este triángulo? Bueno, basta con saber un lado nomás. Si usted dice que este lado vale 100 metros, inmediatamente usted dice, ah, entonces este otro también vale 100 y este otro también vale 100 al tiro, porque como son los tres lados iguales, instantáneamente si me pidieran cuánto suman los tres lados, ah, suman 300, po, 300 metros, ¿ya? Que es equilátero. Y otra característica fundamental del triángulo equilátero es que también los ángulos alfa, beta y gamma son idénticos, ¿ya? Y como los tres ángulos del interior siempre suman 180 grados, bueno, 180 dividido por 3 me da 60. 6 por 3, 18, ¿cierto? Por lo tanto, cada uno de estos ángulos mide 60 grados. 60 grados, los tres. ¿Mm? Esa es la principal característica de un triángulo equilátero. Bueno, aquí nosotros no trabajamos coseno, seno, coseno, tangente, sino que nos sirve como información para cuando yo tengo que llenar el dibujito acá después. Ah, si tengo un triángulo equilátero, empiezo a llenar 60, 60, 60, los ángulos, los lados son todos iguales. ¿Ya? Ahora, si tengo este es el equilátero, ¿cierto? Triángulo equilátero, ¿cierto? Equilátero todos los lados iguales. En cambio, puedo tener un triángulo isósceles, ¿cierto? El triángulo isósceles normalmente se dibuja así. Normalmente se dibuja así. A ver, ¿por qué me dibujo eso? Un triángulo sería algo así como esto. A ver, algo está pasando mal aquí. Vamos a tratar. Qué paciencia. Ya, aquí
Entonces aquí mi triángulo isósceles, que también puede aparecer un triángulo isósceles en mi dibujito. Puedo acá trabajar otra vez para dibujar el otro. Y aquí no me está acompañando el software. Ya, ahí, tic. Y no sé por qué me parece eso. Yo quiero dibujar. Bueno, pero usted, vamos a dibujarlo así a mano alzada, sin tantas líneas. ¿Ya? ¿Cuáles son las características entonces de un triángulo isósceles? Isósceles. Bien simple, que estos dos lados son iguales, dos de los tres lados del triángulo son iguales. Y por ende, estos dos ángulos basales también son iguales. ¿Ya? Este con este también son iguales. Por lo tanto, si este ángulo vale, por ejemplo, 80, no es mucho, pongámosle que vale 50 grados. Este vale 50 grados, este otro vale 50 grados. Por lo tanto, el que me falta acá arribita valdría 80, ¿cierto? 80 grados, porque 50 más 50 son 100 grados, y la suma me debe dar 180, por lo tanto este de aquí, de este rincón, va a medir 80. Y esas son las características. Si este mide 400, este también va a medir 400. Este no lo sé, ese lado de ahí no me lo dan, ¿ya? Porque isósceles. Dos son iguales, pero el tercero no lo sé. Y ahí es donde tengo que aplicar las técnicas probablemente del teorema del seno o teorema del coseno para poder averiguar este lado que me falta acá. Si es que me dieran esto, con que me den uno nomás, yo sé que el otro es igual. Si se mide 400, este también. Eso sería más o menos lo que tiene que ver con eh, los triángulos en cuestión. A ver si tengo una goma aquí para poder borrar todo de una vez. Parece que no. Entonces voy a ver. Ahí está la goma. Ya, ahora voy a borrar todo esto. No sé si me va a permitir. Sí, para hacerlo más rápido. Para comenzar a trabajar el problema. ¿Mm? Pero no me está borrando los triángulos. No importa. Aquí los vamos a borrar de alguna manera. Ya, listo. Veamos entonces acá para comenzar a resolver este triángulo. Primero quiero compartir el tema de cuáles son el teorema del seno y cuál es el teorema del coseno. ¿Ya? Y con eso comenzamos a hacer el ejercicio. Nosotros tenemos un triángulo cualquiera. A ver si ahora me permite dibujar bien. Ese. Entonces yo lo quiero ahí. Ya, triángulo cualquiera. A ver si me permite dibujarlo de otra forma. Parece que no tanto. Supongamos que ese. ¿Ya? Entonces este es mi triángulo para poder trabajar las funciones del teorema del seno y el teorema del coseno, donde tengo el vértice A, vértice B y vértice C, las tres con mayúscula. ¿Mm? Por lo tanto, los lados opuestos van a llamarse con letras minúsculas. El lado opuesto al vértice A se llama A minúscula. El lado opuesto al C se llama C minúscula y el lado opuesto a B se llama B minúscula. Los ángulos se llaman alfa, como siempre, beta y gamma. Pero estos ángulos y estos triángulos, este triángulo lo tiene un triángulo cualquiera, ¿ya? Cualquiera. Entonces tenemos dos teoremas bien importantes. Uno se llama teorema del seno y el otro teorema del coseno. Lo vamos a colocar acá. Entonces, primero,
Teorema del seno. ¿Qué me dice el teorema del seno? Que el ángulo, el lado A, partido por seno de alfa, es igual a el lado B, este que está aquí, B, partido por seno, pero ahora seno de beta. Y finalmente esto también es igual al lado C, partido por seno de gamma. ¿Ya? Así se llama el teorema del seno. Cuando usted ocupa el teorema del seno, siempre ocupa solamente dos igualdades, no ocupa estas tres. ¿Ya? Usted puede que ocupe esta con esa, ¿ya? O depende de lo que le estén preguntando. Puede que ocupe solamente esa con esa, ¿ya? O, o quizá esta con esta otra de acá. Depende de los datos que usted tenga y qué le estén preguntando. El teorema del seno también se transforma en una ecuación, donde, por ejemplo, si yo voy a ocupar, supongamos que voy a ocupar este par, este cociente con este otro de acá, supongamos que voy a ocupar ese, que dice A partido por seno de alfa igual a C partido por seno de, de gamma. Para poder calcular, si me pidieran C, por ejemplo, si me piden calcúleme el lado C, para eso C sería mi incógnita, pero obligatoriamente tengo que tener los otros tres. Tengo que tener cuánto mide A, tengo que tener cuánto mide alfa y cuánto mide beta. Cosa de que yo cuando calcule C pueda despejar la ecuación. Lo mismo con los otros, exactamente lo mismo. Puede que a mí me pidan ahora, oye, ¿cuánto mide alfa? ¿Cuánto mide el ángulo alfa? Bueno, para poder calcular alfa, mediante esta igualdad que yo armé acá, necesito obligatoriamente el lado A, el lado C y el ángulo gamma. Si no los tengo esos tres, no puedo calcular alfa. ¿Ok? Así funciona este ejercicio. Les voy a dar un ejemplo. Supongamos que me están pidiendo calcular el lado A. A es la incógnita. Entonces sería A partido por seno, supongamos que alfa mide 30 grados. Eso es igual a C, supongamos que sí me lo dan. Se me lo dan y que vale 4.000 metros. Y que abajo el ángulo gamma vale seno de, supongamos que gamma mide 25 grados. Me los tienen que dar, o si no, es imposible que yo calcule A, recuerde. Entonces A se transforma en mi X, mi incógnita, y tengo que despejarla. ¿Cómo se despeja? ¿Cómo se despeja? Recuerde que para despejar eso tenemos que dejar la incógnita solita. Entonces quedaría lado A va a ser igual a 4.000 partido en seno de 25. Esto lo coloco aquí en paréntesis porque esa es una división aparte. Y este, como está dividiendo el seno de 30, está dividiendo acá, pasa para el otro lado derecho de la igualdad multiplicando. Quería por seno de 30 grados. Y me voy a trabajar con mi calculadora científica, que usted la tiene que tener para la prueba. Si no la tiene antes de la prueba, pídanla en biblioteca. Acuérdense que ahí le prestan calculadora científica. Entonces, el ejercicio quedaría así. Paréntesis, voy a calcular esto primero. 4.000 dividido por seno de 25. Ahí está seno, 25. Cierro paréntesis. Y ahora por el seno de 30. Seno de 30 grados. Aprieto igual, me dio 4.732. 4.732. A vale 4.732 metros. ¿Ve? Así se calcula. ¿Cómo lo hago si yo estoy ocupando el GeoGebra? Cuando yo ocupo GeoGebra, también puedo ocuparlo, si usted la acomoda así y no con calculadora. Si fuera con GeoGebra, yo tendría que colocar acá
todo el resto de la ecuación. A ver si puedo. A ver, sí, sí puedo. Yo quiero colocar esa operación, esta que está aquí, la quiero colocar en GeoGebra. Entonces yo coloco ahí, en vez de A, usted coloca X. X dividido por seno, ahí está, seno de quién, seno de 30. No, seno de 25, ¿cierto? Seno de 25. Y todo eso usted aquí tiene que poner el cursor, salir del interior del paréntesis, pinchar otra vez hasta que quede el cursor ahí al ladito de la línea de división. Ahora usted coloca igual a 4000 dividido en seno de 25. Parece que me equivoqué acá. Acá era seno de 30, claro que sí. Seno de 30. Estoy transcribiendo esta ecuación que está ahí. Y acá sería seno de 25. Ahí sí. Apretó Enter y GeoGebra le colocó EC1 de ecuación 1. Entonces ahora yo quiero resolver la ecuación 1, que me la resuelva GeoGebra. Me debería dar lo mismo que está acá, 4732. Entonces le coloco resuelve EC1. EC1. Apretó Enter. Está pensando. Ahí está pensando, se mueve un poquito. Pincho aproximar y me dio la misma respuesta que calculé, valga la redundancia, con calculadora. 4732, acá también me da 4732, pero cuando lo hice con la calculadora y despejando a mano. Bueno, mi sugerencia es que ocupe GeoGebra, usted va a la segura. Sigamos entonces. ¿Qué pasa ahora si ocupamos el teorema? Veamos ahora para el mismo triángulo que está acá, vamos a utilizar ahora el teorema del coseno. ¿Ya? Bueno, entonces vuelvo a insistir. El teorema del seno a usted le sirve para encontrar incógnitas. Usted tiene que ver, depende de lo que le estén preguntando en sus triángulos de una guía, que si usted tiene tres valores, ¿ya? Si le piden el lado B o le piden el lado C o el lado A, bueno, usted revisa con el teorema del seno si tiene las otras variables. ¿M? Como en el caso que yo inventé acá. Si yo quiero descubrir el lado A, obligatoriamente tengo que tener el ángulo alfa, si no, no puedo. Tengo que tener obligatoriamente también, si lo quiero relacionar con el lado C, bueno, tengo que tener cuánto mide C. C mide aquí 4000, por ejemplo, y el ángulo gamma que está acá, yo le inventé que valía 25. ¿Mm? Tengo que tener esos valores, si no, no puedo ocupar el teorema del C. Ocupemos ahora otro teorema que se llama teorema del coseno. ¿Qué nos dice el teorema del coseno? El teorema del coseno es cuando tengo menos información, tengo menos datos. Entonces, teorema del coseno. Se trabaja con el mismo triángulo de arriba, donde el teorema del coseno, por ejemplo, si yo quiero calcular el ángulo A, el lado A, lo puedo hacer así. El teorema del coseno me dice que el lado A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 veces B por C coseno de gamma. En este caso sería. Perdón, ahí sería BC, sería, ¿dónde está? Estamos del A, ¿cierto? Sería coseno de gamma en este caso. ¿Qué pasa si yo quiero calcular B o C? Es muy fácil de entender porque después, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide B al cuadrado, bueno, una vez que usted llene con estos datos en su calculadora, le va a dar el A al cuadrado. Pero como yo ando buscando A, tengo que calcular la raíz cuadrada de este numerito que me dé aquí.
Al calcular la raíz cuadrada de este numerito que está aquí, usted va a obtener A. Cuando yo quiero B cuadrado, dice que me relaciona a cuadrado, los otros lados que tengo. A cuadrado más C cuadrado nuevamente, menos dos veces, pero ahora se multiplica A por C. A por C, coseno de el ángulo beta. Acá era alfa, pero usted lo cambia, pues. Si usted quiere calcular C, fíjese que ahora el C al cuadrado me relaciona a los otros lados que es del triángulo, el lado A y el lado B. Va a quedar A cuadrado más B cuadrado menos dos veces, ¿quién? S por S, A por B ahora. AB coseno. Este era coseno de gamma, el otro era coseno aquí arribita, coseno de alfa. ¿Ya? Entonces usted tiene que ver en la prueba cuál de los tres lados de este triángulo de acá le están pidiendo. Si usted le están pidiendo, por ejemplo, el lado B, que sería este, es el lado B, usted obligatoriamente tiene que tener el lado A, el lado C, para poder elevarlo al cuadrado, ¿cierto? Y para poder multiplicarlo acá después. Aquí dice A al cuadrado más C cuadrado, entonces tengo que tenerlo como dato. Y el otro dato que necesito saber es el ángulo beta. Obligatoriamente necesito el beta porque aquí me pide pues coseno de beta. ¿Ya? Una vez que yo resuelvo esta operación, le vuelvo a insistir, usted lo que tiene que hacer después es calcular la raíz cuadrada de este resultado. Ahí le va a dar, recién le va a dar B. ¿Ok? Ya. De ahí lo vamos a ocupar. Esta imagen de acá, pues quiero llamar una pantalla nueva, porque si no, para no borrar esto, usted ahí lo tiene completo, si quiere, pues, bueno, el video lo va a poder revisar. Voy a trasladar esta figurita, mm, no sé si la puedo bajar, vean, creo que sí, perfecto. Ahí, ahí, y esta, me interesa bajarla acá para poder trabajar lo que me están preguntando en la pruebita, ¿cierto? Ya, ahí. Ya, veamos ahora qué es lo que nos están preguntando en nuestra evaluación formativa. Veamos acá, me están diciendo que, de ustedes este ejercicio más o menos ya se lo saben, ¿cierto? Lo menos los que nos están, los datos que nos dicen. Los datos que nos están diciendo es que este es el recorrido que hace una persona, supongamos que la hace en avión, desde todas estas ciudades, cada una de estas letras son ciudades. La persona parte en la ciudad A, después se va acá a la B, después a la C, a la D, a la E y finalmente retorna a la ciudad A. Volvió al inicio. Y me dan varias informaciones. Me dicen que la distancia de la ciudad B a la C, a la E y esta con respecto a la B son todas iguales. O sea, la distancia entre estas tres ciudades, la ciudad B, C y E, es la misma. ¿Ok? Por lo tanto, aquí yo puedo trabajar con un triángulo. Volvamos entonces al dibujito. Nuestro dibujito aquí entonces nos va a decir, yo voy a rayar acá, que ahí, espérenme un segundito. Me están diciendo entonces que, pero ¿por qué no me toma? Paciencia, paciencia. Ahí, quiero, a ver con el mouse esto. Ahora sí. Ahí, hasta ahí. Perfecto. Ya. Ahora sí, me estaban diciendo entonces en los datos que, que estas localidades B, C, D, E miden lo mismo, están a la misma distancia. ¿Mm? Están exactamente a la misma distancia.
Entonces, acá donde uno comienza a darse cuenta que si estos tres lados son iguales, tengo lo que antes vimos que era un triángulo equilátero. Por lo tanto, ese lado es igual a ese lado y también igual al lado completo, o sea, el lado CE. Por lo tanto, me basta con descubrir cuánto mide uno de estos tres para saber que los otros tres también miden lo mismo. Bueno, entonces al mismo tiempo comienzo a llenar yo aquí la información que me están dando. Me están diciendo que como es equilátero, entonces los triángulos interiores miden 60 grados. Este mide 60 grados, este también, y este también. También miden 60 grados. Pero también puedo ahora calcular entonces cuánto mide el ángulo que está acá, de este otro triángulo que se me formó acá arribita. Este ángulo, el completo mide 150, pero si a 150 usted le resta 60, le va a dar que este ángulo entonces mide 90 grados. 90 grados, se me transformó en un ángulo rectángulo. Acá quiero saber cuánto mide este ángulo que está aquí, sería 105 menos 60, me da que este ángulo pequeño de aquí mide 45 grados. ¿Ok? Si quiero saber entonces cuánto mide este ángulo de acá arriba, usted recuerde que tiene que la suma de los tres mide 180, entonces empezamos a restar. 180 menos 90 me da 90, y 90 menos 45 me da 45. Por lo tanto, este ángulo de aquí también mide 45 grados. Y si usted se fija, como lo que vimos delante, hay que observar claramente que se formó ahora. Se me formó un triángulo isósceles, porque estos dos ángulos de la base, aunque el triángulo está chueco, está volteado, se me formó un triángulo isósceles porque estos dos ángulos son iguales. Por lo tanto, entonces tengo que suponer que ese lado de ahí es igual a este otro. ¿Ah? El lado AB es igual al lado BE, son idénticos. ¿Ok? Y ahora me dan un último dato. Me dicen que, veamos, esta rayita, me dicen que si tiran la distancia entre la ciudad B y la ciudad D, ¿ok? Me dicen que esa distancia mide, veamos acá, 2.750 kilómetros. Si la distancia entre los puntos B y D es de 2.750, después me piden que calcule algunas cositas, ¿cierto? Veamos acá. 2.750, entonces usted lo anota ahí. Por lo tanto, este pedacito de aquí mide 2.750 kilómetros, se supone, ¿cierto? Entonces, ahora como este es un triángulo equilátero, al colocar el otro dato que nos daban que había olvidado, es que esta ciudad CD tiene la misma distancia que la ciudad de DAE. Por lo tanto, estos dos trazos que están ahí también son iguales. Este pedacito CD es igual al DE, ¿ok? Son iguales. Entonces, si yo calculo este trazo de aquí, bueno, este otro de acá va a ser la mitad, ¿ya? Va a ser la mitad. Sigamos llenando nuestro triángulo. Acá, como es equilátero, el trazo de aquí hasta abajito me va a formar, como llega justo a la mitad, me va a formar un triángulo rectángulo para ambos lados. Por lo tanto, tengo dos triángulos rectángulos. Y en la prueba me están preguntando cuánto mide la distancia entre la ciudad C a la ciudad E, ¿ya? Y después, posteriormente, me preguntan cuánto mide la distancia entre la ciudad C a la ciudad D. Entonces, para eso yo voy a utilizar el triángulo que está acá arribita, que tienen, puedo ocupar cualquiera de los dos, son idénticos. Entonces el de arribita lo voy a dibujar, ¿ya? Voy a suponer que este triángulo entonces va a ser algo así como esto. Tengo mi triángulo rectángulo y con este otro de acá, ¿ya? Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Si usted se fija, entonces esta línea recta de aquí va a medir 2.750.
kilómetros. Este ángulo mide 90. Este ángulo de aquí, como ya sabemos que mide 60 grados, ¿ya? Que este de aquí, ese. Por lo tanto, el ángulo que está aquí arribita mide 30. 30. 60, 30 más 60 son 90, y 90 más 90, 180. Yo quiero calcular este lado, ese. Si usted se fija, ese corresponde a la hipotenusa, ese lado de ahí, porque está frente a mi ángulo recto. Está frente al ángulo recto, por lo tanto me están pidiendo en teoría calcular la hipotenusa. Para calcular eso, entonces, basta con calcular con función seno, coseno o tangente. Tengo que ver cuál de las tres me va a servir. ¿Ya? Es la hipotenusa, este es el cateto opuesto, el que está al frente del ángulo de 30, y este 2750 va a ser mi cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, de los datos que yo tengo, me piden calcular la hipotenusa, tengo el cateto adyacente. Entonces, ¿qué función trigonométrica me relaciona el ángulo alfa, que vale 30 grados, con el cateto adyacente y la hipotenusa? En este caso sería la función coseno, porque la función seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, y no tengo ninguno de los dos. En cambio, la función coseno es la división entre el cateto adyacente dividido por la hipotenusa, y el cateto adyacente ya sé cuánto mide. También sé cuánto mide el ángulo alfa, que mide 30. Por lo tanto, acá sería coseno de alfa, que en este caso mide 30 grados, va a ser igual a cateto adyacente, que es 2750, partido por la hipotenusa, que en este caso va a ser X. ¿Ya? Porque al saber yo la hipotenusa X, ya sé cuánto vale este trazo, sé cuánto mide ese trazo y cuánto mide este otro trazo, porque son todos iguales. ¿Ya? Entonces, ¿cómo calculamos eso? Lo calculamos de esta forma. Ya tenemos la ecuación, despejamos X, X va a ser igual entonces a 2750 dividido en coseno de 30, porque este coseno de 30, el X pasa para la izquierda aquí, y el coseno de 30 que pasa dividiendo para el otro lado. Coseno de 30. Calculadora entonces, veamos qué me da con la calculadora. Con la calculadora va a ser 2750 dividido por coseno de 30 grados. Seno de 30 grados. ¿Eso qué me da? Me da 3175,4. Entonces no lo voy a aproximar. Solamente 3175. Voy a cambiar el modo de los puntos para que me quede con puntitos y no con coma. 2. Ya, ahí sí. Ahí me queda 3175,4. Entonces la respuesta va a ser 3175, ya lo olvidé. Sí, 3175. 3175 kilómetros. Eso vale X. Entonces ahora todos estos lados miden lo mismo. 3175, 3175, 3175. Y esta X que está ahí también. 3175 kilómetros. Entonces ahí ya respondí una de las preguntas de la prueba, que era solamente cuánto mide la distancia de la ciudad C a la E. O cualquiera de estas, todos miden lo mismo. Si te dicen cuál es la distancia entre B y A, también, pues 3175 kilómetros. Si esto lo hacemos con GeoGebra, si esta ecuación la hiciéramos con GeoGebra, me quedaría así. GeoGebra está aquí. Vamos a ver. La ecuación que ando buscando sería, tengo que anotar esta ecuación, la de aquí, para que GeoGebra digamos, me calcule cuánto vale X. Voy a partir de 0 acá. Volver a cargar. Ya.
Entonces acá la ecuación va a quedar como coseno de 30, ¿cierto? Coseno, función coseno ¿de quién? De 30 grados. Y eso va a ser igual a... Ah, me quedo mal, ¿viste? El cursor afuera, ahí, igual a qué cosa? A 2750, y eso dividido en X. Apretó Enter, se llama EC1 o ecuación 1. Ahora entonces le decimos al GeoGebra que resuelva la ecuación, po. Resuelve EC1 y nos dio 3175,4. Exactamente lo mismo que sacamos con calculadora. ¿Ya? Usted ve cuál es la que más le acomoda. Sigamos acá, porque acá nos están pidiendo a nosotros, después nos pidieron esos datos y también nos piden, bueno, la distancia entonces entre la ciudad C e es de 3175 kilómetros. Posteriormente nos preguntan, ¿y cuántos kilómetros hay de la ciudad C a la D? Ya sabemos que son las mismas distancias, entonces sería 3175 dividido en 2. 3175 dividido en 2 me da que miden 1588. Lo voy a aproximar, ¿ya? Lo voy a aproximar, 1588. Entonces este pedacito de aquí mide 1588 kilómetros y este otro también, 1588 kilómetros. Hasta ahí estamos contestando la letra A y la letra B. En tercera pregunta me dicen, ¿cuánto mide el recorrido total que hizo esta persona por Sudamérica? Es decir, me están pidiendo que sume la distancia, el perímetro en cierta manera, ¿cierto? De A a B, de B a C, C a E, y cuando retornó al punto A nuevamente. ¿Cuánto miden todos esos kilómetros? Ya tengo la distancia esa y esa, pero me falta la distancia de A a E. Entonces ahí tengo que tomar este triángulo, el de arriba, y ver cómo calculamos ese trazo AE. Entonces, si usted se fija, se nos formó, dijimos, un triángulo isósceles, ¿cierto? Triángulo isósceles, aquí lo voy a colocar mirando hacia arriba, donde la base, sabemos que este mide 45, 45, y acá 90. Es el triángulo que estoy sacando de aquí para acá, ¿ok? Ahí lo extraje hacia un ladito, como en su cuaderno. Quiero calcular este de acá abajo. Esa es mi incógnita, ¿ya? Pero yo ya sé los ángulos y sé que cada uno de estos dos lados, que son isósceles, cada uno mide 3175 kilómetros. El de acá también mide lo mismo. Pero yo voy a trabajar ahora con este y este nomás. Si quiero saber acá el de abajo, ocupamos nuevamente el teorema del seno, o con coseno se puede ver, coseno. Vamos, este es un triángulo rectángulo. Entonces aquí tengo que ver, este va a ser mi hipotenusa, esta va a ser mi hipotenusa, y este va a ser, supongamos, mi cateto opuesto, supongamos. Entonces, ¿quién me relaciona cateto opuesto con hipotenusa? En la función seno, ¿cierto? Entonces sería seno de 45 grados va a ser igual a cateto opuesto que mide 3175 dividido en X. Luego despejamos X, va a quedar 3175 y este seno de 45 pasa para acá dividiendo, ¿cierto? Seno de 45. Recuerde que usted después lo resuelve con calculadora o con GeoGebra. Si es con calculadora me va a quedar así. 3175
dividido en seno de 45. Entonces me dio 4.490 kilómetros. X es igual a 4.490 kilómetros, que es lo que me piden aquí. Entonces este pedazo de aquí mide 4.490 kilómetros. Y la distancia total, lógicamente, usted la suma. Suma S más S más S más S. Usted lo suma en la casa, le va a dar una buena cantidad. Esa sería la pregunta C. Pero ahora viene la pregunta D, que es donde nos complican bastante, un poquito más la existencia, porque acá tenemos que nos piden este ángulo, el ángulo que se forma entre A, D, C. A ver, lo voy a dibujar con otro color. ¿Qué color puede ser? Con el color S, que no sé qué color es. Nos piden este ángulo. A ver, si lo puedo dibujar con un trazo mejor. Nos piden este ángulo de aquí, aquí, con el de acá. A ver si lo puedo pintar para que quede más claro. Ese, entonces estoy marcando. El ángulo que nos piden entonces es este. Marquémoslo, no. Están pidiendo este de aquí. Me chueca la cosa. Con este de acá. Ahí está marcado. Ese es el ángulo que nos están pidiendo. Este. ¿Ya? Les recuerdo que cuando estamos en una superficie plana y esto está dividido en dos ángulos, son complementarios que se llama. Es decir, este ángulo que está en rojo más este ángulo que está aquí, que es el otro ángulo, esos suman 180. Por lo tanto, si yo calculo cuánto mide este ángulo que está aquí escondido, y le resto 180, me va a dar el que me están preguntando acá. Este es el que me están preguntando, el ángulo ADC. Para eso entonces yo voy a sacar el triángulo que está arriba. Lo voy a dibujar acá a un ladito. Tengo la manito ahí. Voy a... No, queda mucho espacio ya. Lo voy a sacar acá. Entonces mi nuevo triángulo va a ser este, el ADE. El AD, entonces me va a quedar una cosa así. Ahí. El otro ángulo va a ser así. Y el otro va a ser aquí. Más o menos. ¿Ya? Más o menos. Entonces, ahora empezamos a llenar con la información que tenemos de este triángulo ADE. Yo igual le voy a poner aquí las letras A, B, C. El ángulo C, en este caso, mide 105. Es todo este ángulo que está aquí. Ese mide 105 grados. No me dan ninguno de los otros. Ese no lo sé, ese no lo sé. Pero sí me dan algunas medidas. Me dicen que este pedacito CD es el que está aquí, que mide 1588. 1588 kilómetros. También me dan el lado que está acá por fuera. Este no lo tengo. El lado AB no me lo dan. Pero sí me dan el lado AC que está afuera, que sería 4.490. 4.490 kilómetros. No tengo más información, fíjese usted. Solamente, entonces este sería el ángulo alfa, ángulo beta, ángulo gamma. Este de abajito sería C minúscula, este de acá sería el opuesto a la A minúscula, el opuesto al B, este sería B minúscula. Entonces aquí es donde me serviría para poder calcular C. Si yo puedo calcular C, yo después me interesaría calcular el ángulo beta, para finalmente calcular el beta que es el que está aquí. ¿Ya? Hay que seguir esos pasos. Entonces, quiero calcular el C primero. ¿Cuánto mide C? Entonces, mediante el teorema del coseno, yo sé que
C al cuadrado va a ser igual a, a ver, S con S, que ya estoy medio cansado ya. C cuadrado AB. Entonces va a ser A al cuadrado más B al cuadrado menos 2 veces A multiplicado por B, esos son los lados, B, coseno dijimos, en este caso, de como el ángulo de C, el que está aquí, el gamma, seno de gamma. Llenemos la información ahora. C al cuadrado va a ser igual A vale 1588. Va a ser 1588 al cuadrado, más B al cuadrado. B vale 4490 al cuadrado, menos, paréntesis, para poder llenar en la calculadora después, 2 veces multiplicado por A por B. A por B, ¿cierto? Que sería 1588 multiplicado por B, que vale 4490, coseno de 105 grados. De 105 grados. Cierro paréntesis. Y utilizamos nuestra calculadora. Veamos qué nos da esa operación. Ahí, la encendimos. Entonces la operación va a ser 1588 al cuadrado. A eso le sumamos 4490 al cuadrado menos, paréntesis, 2 por 1588 por 4490 coseno de 105. Cierro paréntesis, aprieto igual, me dio ese numerito, 26 millones, voy a anotarlo acá, 26 millones C cuadrado entonces es 372, C cuadrado es 26 millones 372.000 666, ¿cierto? Porque tengo aquí, ese se aproxima. 666.000. 666. Por lo tanto, C cuadrado vale, según la calculadora, 26.372.666. Pero eso es C al cuadrado. Entonces yo, para saber cuánto vale C, como usted ya sabe, hay que aplicarle aquí la raíz cuadrada a ese número. ¿Ya? A ese número. Entonces usted la anota en su calculadora, ¿ya? Anota. Raíz cuadrada de, borramos aquí, para que esté con acá. Sería raíz cuadrada de 26.372.666, igual, ahí me dio la raíz cuadrada, que sería 5.135. 5.135 kilómetros. Ya, 5.135. Entonces ahí ya sé cuánto vale C, ¿ya? Que ese es el trazo A hasta D, es el que acabo de descubrir, el trazo AD. Entonces ese vale, aquí C ahora vale 5.135. Pero todavía no tengo la respuesta del ángulo beta. ¿Ah? Este ángulo beta es el que yo tengo que descubrir ahora cuánto vale. ¿Ok? Tengo que saber, porque si sé cuánto vale beta, que es ese puntito que está ahí, le resto 180 y me da el ángulo que está al lado, que es lo que realmente me están preguntando. Entonces, para poder calcular ahora cuánto vale beta, voy a ocupar el teorema del seno. ¿Ya? Voy a ocupar el teorema del seno. Entonces, voy a alejarme para acá. Este era el teorema del coseno, acá ocupamos el teorema del seno, que puedo ocupar, ¿qué ángulo tengo? Ya tengo el lado C,
tengo el ángulo gamma. Entonces, según el teorema del seno, va a ser, en este caso, 5135 dividido en seno del ángulo que está acá arriba, de 105, ¿ya? 105 grados. Y me interesa saber beta, beta. Entonces, yo tendría que ocupar este lado, este, que sería 4490 dividido en seno de beta, ¿ya? Este es el que yo necesito saber y el lado que está opuesto es el que yo ocupo acá, 4490, que sería el B. Para despejar entonces el seno de beta, va a quedar ñam, 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 ñam. Seno de beta multiplicado por, lo paso para acá, para la izquierda, producto cruzado en realidad. Hago producto cruzado, me queda el seno de beta multiplicado por 5135. Eso es igual a, producto cruzado entre estos dos ahora, 4490 multiplicado por el seno de 105. Luego, seno de beta, tengo que dejarlo solito, ese 5135 pasa para acá dividiendo, ¿cierto? Va a quedar 4490 seno de 105, seno de 105, todo eso dividido en 5135. Luego, seno de beta me va a dar, ocupamos la calculadora entonces. La calculadora me va a decir 4490 seno de 105 igual, y todo eso dividido en 5135, que es la operación que está aquí por si acaso. Aprieto igual, me dio ese decimal, 0,844597. 0,844597. 597 y otros decimales más. Bueno, ahora es donde usted para calcular beta, entonces, el ángulo beta, tiene que pinchar el arcoseno, ¿cierto? Que sería shift seno de ese número que está aquí. Shift seno de 0,84479597. Y ahí le va a dar el ángulo. Veamos entonces acá. En mi calculadora va a ser, borro todo, va a quedar shift seno de 0,844597. ¿Ya? Usted, si quiere le agrega más decimales, yo le puse hasta ahí, ¿no? Y eso me da 57,63, voy a aproximar. 57,63. Luego, beta vale 57,63 grados. 57,63. Entonces, ya sé que ese puntito que está aquí, este, vale 57,63 grados. Eso mide ese ángulo que está aquí, ese. Pero a mí me preguntan por el que está a la izquierda, el complementario que se llama. Entonces usted, para saber cuánto vale este, ¿ya? Simplemente es 180 menos 57,63 grados. 180 grados. Y eso nos da, ¿dónde está mi calculadora? Aquí. 180 menos 57,63. Y me dio 122,37. 122,37 grados.
Eso me diría el ángulo que me piden en esta prueba. Ya está ahí, recién terminaríamos este primer ejercicio del viaje que hizo esta persona. ¿Ok? Vamos a detener acá el video para en otro videíto resolver el ejercicio de Chichen Itza. ¿Mm? Para acá. Dejar de compartir. Detener la grabación.